De estos 5 años, precisamente usted se ha dedicado pues a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora en tiempos electorales, bueno, pues no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta. Y hay una realidad. El bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto pues a los lineamientos, a la ley en materia electoral. Los cumplo. Se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que ha tenido la comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera de un lado es lo que pues lo que marca la legislación, para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es, aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido y puede afectar Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, no, porque Proceso está metido también en eso. O sea, es muy lamentable que los medios, porque es un bloque, es como en el porfiriato. O sea, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, porque yo entregué el bastón de mando, ¿sí? ¿En qué discurso? En los casi 6 años he hablado de Morena. Pues le he dicho a la gente, voten por este partido. No, nunca. Pero hay una realidad, que además es una realidad política. Nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción. Y hemos enfrentado esa reacción, a esos reaccionarios, que es de dominio público. Entonces, ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo, a mantener el statu quo. ¿Y qué cosa era el statu quo? ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción. Así de sencillo. Entonces, ¿que los ciudadanos son menores de edad? Además, ¿hay equidad en el manejo de medios? Porque ya el colmo del cinismo es que los pseudointelectuales, los académicos, pidan equidad cuando tienen a Televisa
tienen Azteca, tienen a Radio Fórmula, tienen a Carmen Aristegui, tienen el Proceso, tienen a todos, con honrosas excepciones. Entonces piensa Al Universal, a todos, con honrosas excepciones. Hagan objetivamente un análisis de contenido, de Proceso, del Reforma, del Universal, de Radio Fórmula, de Azteca, que ahora está más equilibrada y objetiva y plural que nunca. Vean a Televisa y luego hablamos, pero ya basta, ¿no?, de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio, entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No. Yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica, porque yo tengo la obligación, como presidente de México, de garantizar el derecho a la información a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? O sea, no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. ¿Cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales, en artículos, en todos los periódicos, en la prensa escrita, en la radio, de presidente narcotraficante? ¿Cómo voy a quedar callado? Además, ¿dónde están las pruebas? Si eso es lo que me lleva al debate, lo que hace interesante el debate, sobre todo por el mensaje a los jóvenes, porque la política es un imperativo ético. Entonces, para ejercer el noble oficio de la política se requiere autoridad moral. Si yo no tuviese autoridad moral, si yo fuese un corrupto, si yo tuviese vínculos con narcotraficantes, si yo hubiese llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no fuese nadie. Cualquiera me podría ningunear, pero no. El presidente de México debe tener autoridad moral para que ninguna persona, ni mexicanos, ni mucho menos extranjeros, trátese del New York Times, trátese del Departamento de Estado, de el gobierno de China, el gobierno de Rusia, de la Unión Europea, de quien sea, a México y a su gobierno, surgido de un proceso legal, legítimo, a un gobierno electo por el pueblo, se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarlos. ¿No va a cambiar entonces esta línea que ha tenido de manejar el tema? No, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿En cuestión electoral? No estoy hablando de la cuestión, en cuestión política. Es cuestión política. Un poco referencia a los señalamientos de que se evite pues hacer un llamado a la diferencia para que se favorezca el voto para alguien. Esa es un poco la pregunta. No, ellos quisieran que nos quedáramos callados, que fuesen únicamente los de la mafia del poder, porque son unos mafiosos, los conservadores. Hay unos dogmáticos o fanáticos, eso lo respeto mucho, bastante, porque de una u otra manera tienen una doctrina, tienen una creencia, pero la mayoría de los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Entonces, quisieran que no habláramos. Suicídate, y luego hablamos. Y dicen, no, la polarización, cuidado con la polarización.
Pues sí, ellos se han dedicado a polarizar por siglos. ¿Hablar de esos temas sería un suicidio para la cuestión del movimiento que usted maneja? No, pues es cruzarme de brazo, ¿no? Y sentarme en el banquillo de los acusados con un complejo de culpa. No, ellos le han hecho mucho mal al país, muchísimo. Han saqueado a México, ¿sí? Han robado, además son los causantes de la violencia que se desató en el país, porque la corrupción produjo una profunda, monstruosa desigualdad económica y social, y abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes, dejaron sin opciones, sin alternativas, sin esperanzas a millones de mexicanos. Y una vez de que había toda esa descomposición social, en vez de atender las causas, optaron por la guerra, por las masacres, por la tortura, por desaparecer a la gente, por proteger a una banda y perseguir a otras. Optaron por la fuerza, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Y nosotros lo que queremos es enfrentar el mal haciendo el bien. Somos distintos. Y si Proceso, que ya los estoy viendo enfilados a eso, va a pedir que se anulen las elecciones, porque son capaces, háganlo. Más bien es como, la pregunta es como ¿cómo haría usted para evitar que se afecte al partido al final por el tema de que pudieran venir impugnaciones? Pero no tiene por qué afectarse. Constantemente han estado afectando al movimiento y no han podido. ¿Y por qué no han podido? A pesar del Proceso y de Televisa y de Azteca y de Reforma y del Universal. Porque la gente pues está muy consciente de lo que está sucediendo. Lo que ustedes no ven o no quieren aceptar, sí lo ve la gente. O sea, porque pues la gente está sintiendo que está mejorando su situación económica, social, que hay bienestar, que se está combatiendo la pobreza. Lo que ustedes no ven, no tú, sino los que dirigen, ¿no?, el proceso, como los de arriba, los jefes. Pero, pues vamos a… ¿Qué quieren? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Dejamos la mañanera? Nadie dijo. Ya. Presidente, nada más finalmente, Leonel Cota deja a Segalmex y se va a una campaña. No, ¿cómo queda Segalmex y finalmente lo del glifosato? El lunes te contesto. Sí, pero yo no vengo.